Hola chiquillos, les voy a explicar cómo tienen que hacer el primer ítem de los ejercicios, que es en el fondo graficar la función cuadrática siguiendo los 6 pasos que se solicitan. Ya recuerden que la función cuadrática tiene una estructura. Ya la estructura de esta función cuadrática es f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Acuérdense que el a acompaña al x cuadrado, el b acompaña al x y el c es el término solito. Entonces lo que nosotros partimos haciendo siempre antes de comenzar es identificar el a, que en este caso es el número que acompaña a la x, que no tiene número, o sea, va a ser 1, el b es menos 1 y el c es menos 6, ¿ya? Entonces tengo el a, el b y el c y con eso comienzo a trabajar mi gráfica, ¿ya? Voy a hacerlo con esto. Ya, el primer punto que nos piden es la concavidad. Ya, para la concavidad nosotros necesitamos solamente mirar el valor que tiene el coeficiente a. El coeficiente a es positivo, ¿ya? Acuérdense que cuando el a es positivo, la función es cóncava hacia arriba, o sea, es como una U. A es mayor que 0, en este caso A es igual a 1, por lo tanto es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Si el A fuese negativo, es cóncava hacia abajo. 2 es el vértice. ¿Ya? En el vértice yo les di una formulita que es menos b partido por 2a, la imagen de menos b partido en 2a. Vamos a bajar un poquito la luz. Ahí, perfecto. Ya. Aquí les menciono que existe una fórmula para calcular esta parte, pero idealmente apréndansela así. Si la buscan en internet y la resuelven de esa forma, yo no tengo ningún problema, pero estoy pensando en un conocimiento más a futuro, ¿ya? Y que es aprenderse muchas fórmulas y que sean de manera duradera es complicado. Así que mejor se aprenden y esa fórmula les sirve para todo el resto. Ya, entonces calculamos el primer vértice. Acuérdense que el vértice de la función es donde inicia la función cuadrática y es un punto en el plano cartesiano, por lo tanto tiene una coordenada x y una coordenada y. Ya, la coordenada x menos b partido por 2a. El menos b, tengo que b es menos 1, por lo tanto va a ser menos menos 1, sería 1 positivo, y 2 por a sería 2 por 1. Sería entonces un medio la primera coordenada del vértice. Para la segunda coordenada es la imagen de un medio. Y eso significa que en mi función original el x lo voy a reemplazar por un medio. Entonces en vez de x cuadrado, ahora voy a tener un medio al cuadrado menos, en vez de x voy a tener un medio menos el 6. Y resuelvo aquí. Ya, entonces sería un medio al cuadrado es un cuarto menos un medio menos 6. El 6 está dividido por un 1 que no se escribe y vamos a hacer esta resta de fracciones. Mínimo común entonces entre 4 y 2 y 1 sería 4. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 4? Una vez, por lo tanto 1 por 1, 1. Menos. El 2 cabe 2 veces en el 4, por lo tanto 2 por 2, 1 por 2 sería 2. Y en el 1, 4 veces, 6 por 4, 24. Resolvemos esto entonces y tengo 1 menos 2 son menos 1 menos 24, menos 25 cuartos. Si lo pasamos a decimal, porque les va a facilitar más al momento de graficar, me quedaría en menos 6,25. ¿Ya? Y acá esto sería 0,5. Por lo tanto, el vértice de esta función ya va a ser 0,5 menos 6,25, donde la coordenada x vale esto y la coordenada y vale eso. ¿Ya? El punto número 3 es el eje de simetría.
El eje de simetría es una recta que divide la parábola en dos partes iguales, por eso se llama simetría. Supongamos ya tengo esta parábola que es cóncava hacia arriba, por el medio y por el vértice, ¿cierto? Aquí está el vértice, por el medio pasa una línea recta que no me quedó muy bonita, así que lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Ya tengo, esta es mi parábola, justo en el centro y por el vértice pasa una línea recta que se llama eje de simetría. Esa línea recta divide a esta parte de la parábola con esta parte en dos partes exactamente iguales, por eso es simetría. ¿Ya? El eje de simetría habitualmente se expresa y la fórmula es menos b partido por 2a, que corresponde a la primera coordenada del vértice. Por lo tanto, el x en este caso sería 0,5. Solamente se responde porque ya lo calcularon en el paso anterior. ¿Ya? Entonces tenemos que hemos calculado la concavidad primero, segundo calculamos el vértice, tercero calculamos el eje de simetría, nos falta entonces el punto 4, que es 0 de la función. Los ceros de la función, o también conocidos como intersecto con el eje X, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace aquí? Es que tomo mi función x cuadrado menos x menos 6 y lo igualo a 0. Resuelvo la ecuación cuadrática que representa a esta función y con la fórmula general que ya trabajamos en clases anteriores, que es menos b, o sea, sería menos 1 sería 1, más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2 por a. Aquí vamos a obtener el x1 y el x2, que son los puntos donde la gráfica intersecta a la función. ¿Ya? Entonces tengo 1 más menos, menos 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 4 y 4 por 6 24. 24 menos por menos más, dividido en 2 por 1, 2. Entonces tengo 1 más menos, raíz de 24 más 1 serían 25 dividido en 2. Y aquí tengo mi x1 va a ser 1 y ocupo el más. La raíz de 25 es 5 dividido en 2. 5 más 1 son 6, dividido en 2 serían 3. Mi x2 va a ser 1 y ocupo ahora el menos 5 dividido en 2. 1 menos 5 son menos 4 dividido en 2 serían menos 2. Entonces tengo mi x1 que vale 3, que es importantísimo para el gráfico, y menos 2. Ya tengo esos dos valores. Ahora me voy al punto 5, que es el corte con el eje Y en Y igual C. El corte con el eje Y es el punto donde la gráfica toca al eje Y, que es en Y igual 6, C, que en el fondo es Y igual a menos 6. En el menos 6 toca la gráfica al eje Y. 6, gráfica. Voy a hacer un bosquejo de la gráfica, después ustedes cuando grafiquen en su cuaderno lo van a hacer mucho más lindo que el mío, porque en este minuto, como estoy tomando el celular, no puedo tomar la regla. Entonces, vamos a ver aquí. Más o menos el pulso del 18. Ya, ahí. Y tengo en 0 y menos 6,25, entonces lo vamos a hacer aquí el eje X. Tengo el eje X, el eje Y. X, Y. Ya, entonces el vértice es lo primero que ubico, 0,5, menos 6,25. El 0,5 está entre 0 y 1, o sea, aquí al medio. Aquí está el 0,5. Y el menos 6,25 está hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,25 más o menos por ahí. Entonces aquí se encuentra el vértice de la función. Por ahí va a pasar el eje de simetría que ya les expliqué delante.
Y los puntos de corte con el eje X son x1 en 3, 1, 2, 3, aquí, por ahí pasa la función, y en menos 2, 1, 2. Y además pasa por el menos 6, obligatoriamente, porque ahí dice que toca el eje Y en menos 6. Entonces, si yo dibujo esta gráfica, va a ir así. Va a pasar por el 2, obligatoriamente pasa por el 6, llega al vértice y sube y pasa por el 3. ¿Ya? Ustedes lo van a hacer súper lindo en su cuaderno, van a usar todos los cuadritos, van a usar una regla bonita y van a hacer derechita su gráfica, porque yo en este minuto estoy graficando con una sola mano, ¿ya? Entonces aquí obligatoriamente marcan siempre el vértice, que en este caso es 0,5, menos 6,25, y el x2 y el x1. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes grafiquen, que esté bien la concavidad, que hagan todos estos pasos, ¿cierto? Que mostré aquí, el paso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y en el paso 7 dice máximo o mínimo, ¿ya? Las funciones tienen máximo o mínimo, dependiendo hacia dónde sea su concavidad. Si es cóncava hacia arriba, esta función tiene un mínimo, ¿ya? Porque acá abajo se encuentran los puntos más pequeños de la gráfica y todo el resto son mayores. El mínimo siempre está en este valor, o sea, el mínimo es menos 6,25. Si la función fuese cóncava hacia arriba, tendría, hacia abajo, tendría máximo, que sería el punto más alto, y también se encuentra aquí en la coordenada Y del vértice. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculan el vértice, al calcular este valor, ustedes ya saben que es el máximo o bien el mínimo. Y eso es.